Vamos a iniciar con una noticia de última hora. Ok, ya todos hemos escuchado, ya yo lo he dicho un montón de veces, que el audio en el video es sumamente importante. Pero ahora viene el problema. Ok, David, el audio es súper importante, pero busco un micrófono y me encuentro un montón de micrófonos. Inclusive yo he hecho reviews de varios micrófonos. Entonces, ¿cuál micrófono me recomienda? Pues en este video les voy a recomendar al mejor micrófono para creadores de contenido, inclusive para producir video y trabajar profesionalmente, que yo actualmente estoy utilizando. Así que vamos a verlo. Ok, sin más preámbulo, ¿cuáles son los mejores micrófonos, según yo y según muchos, para los creadores de contenido? Pues estos, los Rode Wireless Pro. Estos para mí y para muchos son los mejores micrófonos para creadores de contenido. ¿Pero por qué? Así que se lo voy a explicar. Primero, todo el audio de este video está siendo grabado con estos micrófonos, los wireless de Rode, la versión Pro. Ok, como ven, una cosa que me gusta antes de entrar a todo es que tienen un lavalier o un micrófono de solapa. Muchas veces no queremos andar el micrófonote aquí y tal vez con nuestro look, con nuestra ropa que debemos usar, pues no combina. Pues el micrófono de lavalier es sumamente discreto y este micrófono ya lo trae incorporado. Ok, pero ¿por qué son tan buenos? Bueno, primero que nada, tiene un audio excelente, ¿verdad? Aunque he hecho varios reviews de los micrófonos de DJI que también son excelentes, el audio de los micrófonos Rode es superior, ¿verdad? No quiere decir que los de DJI sean malos, pero el audio de los de Rode es mejor. Tiene grabación de 32 bits, ¿verdad? 32 bits flotante. Esto quiere decir que voy a tener muy poco chance o es casi posible que estropee mi audio. Puedo casi que susurrar, puedo gritar que ese audio en postproducción lo puedo recuperar, ¿verdad? A mí me ha pasado, bueno, me imagino que a todos nos ha pasado, a veces que voy con mi cámara de acción grabando por ahí y ese viento y voy en condiciones muy poco favorables y cuando llego a editar el video el audio está prácticamente inservible y trato de recuperarlo y me escucho como un robot o como marciano y eso es fatal. Entonces, una de las principales funciones es 32 bits flotantes. Estos micrófonos también pueden funcionar a una distancia de 260 metros. ¿Para qué quiero grabar a 260 metros? No lo sé, pero lo puede hacer. Puede ponerse, no sé, donde casi ni la cámara lo detecte y puede grabar, ¿verdad? Eso es algo interesante. Tengo la posibilidad también de grabar hasta 40 horas de audio, ¿verdad? Algo impresionante, 40 horas de audio. También tiene el código del tiempo, ¿verdad? Para sincronizarlo en postproducción, algo sumamente útil. Estos micrófonos vienen en dos estuches, no solo vienen uno, vienen dos estuches. Pero ¿por qué vienen dos estuches? Ya les voy a contar. Los estuches son medios duros, medios suaves, es un material bastante bonito, un acabado muy bueno y vienen tres, o sea, viene el receptor y dos transmisores o dos micrófonos y un receptor. La configuración es bastante sencilla. Solo el receptor tiene una pantalla, como pueden ver, solo él tiene una pantalla y tiene la posibilidad de conectarle unos audífonos para poder monitorear el audio si queremos monitorearlo a la hora que filmamos, cosa que es bastante buena, bastante importante. La cajita, el estuche, no permite que los micrófonos se caigan, ¿verdad? Podemos volcarlo y no se nos van a caer. Además, es el cargador, ¿verdad? Es un estuche bastante elegante y además es el cargador. Con solo colocarlos ahí van a comenzarse a cargar.
Y si necesito cargar los micrófonos, únicamente conecto el estuche, ¿verdad? Obviamente puedo conectar el micrófono directamente a cargar, pero no tiene sentido. Conecto todo, la cajita a cargar y va a cargar. Ok, la otra cajita, el otro estuchito, ¿para qué es? A diferencia de otros micrófonos, aunque pueden decirme, David, pero es que estos son de los más caros del mercado en comparación con su competencia, pero trae muchas cosas, ¿verdad? Que traen muchas cosas que tal vez que si usted sopesa comprarlas por aparte, va a terminar pagando mucho más de lo que costarían estos micrófonos. Trae dos micrófonos lavalier o dos micrófonos de solapa de muy buena calidad y tienen una característica que me gusta mucho. Porque, por ejemplo, puedo comprar otro micrófono en la competencia y le puedo comprar un micrófono lavalier. Perfecto. Pero algo muy interesante que nos puede evitar dolores de cabeza es que el lavalier en este micrófono se enrosca, ¿verdad? Entonces se enrosca y es prácticamente imposible que se desconecte por accidente. Tal vez no vea mucha importancia para esto, pero sí la tiene. Tal vez vamos a grabar un audio que no se puede repetir. Hacemos una entrevista a alguien que no vamos a volver a ver y por mala suerte se nos desconectó el micrófono lavalier, pues déjeme decirle que ya no tenemos audio y lo echamos a perder. Ok, esta característica me gusta. Tiene dos micrófonos lavalier. Dice que tienen yo estaba leyendo las especificaciones. Dice que el cable está forrado con Kevlar, lo que lo hace sumamente resistente. Inclusive tiene una advertencia que tiene que tener uno cuidado de poder ahorcarse con él. Aunque es sumamente delgadito, pues el Kevlar le da muchísima resistencia, así que nos va a durar mucho tiempo. Tiene cable para conectarse con la computadora o con el celular, ya sea Android y iPhone, ¿verdad? O iOS. Funciona perfectamente. Ya sabemos que muchos de los creadores de contenido, pues tal vez no creen su contenido con alguna cámara o equipo ahí muy sofisticado y lo hace con un celular. El celular ahora es una herramienta de trabajo bastante potente, así que este micrófono funciona perfectamente con cualquier tipo de celular, inclusive con la computadora, algo que me parece muy bien. Y trae ya los cables. No tengo que comprar ningún tipo de cable por aparte. Además trae su dead cat o el gato muerto, pelucita, ¿verdad? Es para condiciones cuando hay muchísimo viento. Esto produce o trata de que el viento no se meta en nuestro audio y no lo arruine. Esto funciona muy bien. Trae tanto para el micrófono como para cuando usamos el lavalier o el micrófono de solapa. Esto está muy bien. Trae ciertas cositas para, por ejemplo, ponerle códigos de color a los micrófonos, para saber, no sé, los que les gusta ordenarse con colores, ¿verdad? Que tal micrófono es tal color y el tal micrófono es otro color. Otra función interesante que tienen los micrófonos es que tienen varias formas de grabación, ¿verdad? Necesito instalar un software en mi computadora o en el teléfono para poder configurarlos, ¿verdad? Aquí hago la configuración. Inclusive puedo descargar varios perfiles del equipo que vaya a utilizar. Digamos, si voy a usar ciertas marcas de cámaras, pues él ya tiene el perfil configurado para poner el atenuador, para tener el audio de la mejor forma posible. Esto es bastante útil. O puedo usar el atenuador en automático o lo puedo usar manualmente. También puede grabar con un canal de auxiliar, ¿verdad? Por ejemplo, yo configuro mi canal en X decibeles, pero el canal auxiliar está grabando en menos, ¿verdad? ¿Para qué? Por si por A o por B mi audio principal lo configuré mal y se reventó el audio, pues sé que tengo otra grabación de emergencia en el que voy a poder extraer el audio perfectamente y lo voy a poder utilizar. Aunque, como ya les dije, esto graba en calidad de 32 bits de audio, lo que hace sumamente poderoso poder recuperar este audio y editarlo perfectamente.
Una de las características que más me gusta y más importante es que, bueno, en la cajita también vienen unos imanes en los que podemos colocarnos en la ropa sumamente fuertes, podemos correr, podemos saltar en bicicleta, en moto, lo que sea, que eso no se va a caer, no se va a soltar. Pero algo que me gusta es que esto es también una grabadora. O sea, no necesito tenerlo conectado con el receptor. Puedo llevarme solo esto. Y tiene usos muy interesantes. Por ejemplo, el otro día comentaba con un alumno, me decía, David, yo quiero grabar un vuelo con el dron, pero quiero irnos narrando. ¿Cómo hago? ¿Cómo configuro mis micrófonos con el dron? Y tengo que tener cierta marca. Y, yo le dije, demasiado enredo. O sea, no se complique tanto la vida. Yo sé que ahora la arquitectura de DJI, puedo hacerlo con muchos de los drones DJI, con muchos de los micrófonos de DJI, los puedo sincronizar con el dron XLR, pero no nos compliquemos. O sea, si yo no tengo eso, pues muy sencillo. ¿Cómo lo hago yo? Grabo mi video de dron. Lo grabé, ya me siento en la computadora y lo edito y ya lo tengo como quiero. Ahora sí, yo con mi micrófono como grabadora voy viendo mi video y lo voy narrando en la tranquilidad de mi casa, en un ambiente libre de ruido, con mi cafecito, tranquilo, lo voy narrando y me queda mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto de narrar mientras voy volando es bastante complicado, ¿verdad? Muchas veces uno va concentrado en no chocar el drone, en la altura, en el viento, cuánto me queda batería, y yo estar de creativo haciendo una narración ahí interesante, pues es bastante complicado. Cada microfonito, además de ser grabadora, tiene su almacenamiento interno bastante grande. Puedo grabar días enteros sin tener ningún problema que se me vaya a llenar la memoria interna. No necesito ninguna tarjeta, no necesito nada, que se me olvidó la tarjeta, nada. O sea, es sumamente amigable en ese sentido. Bueno, por todo esto lo que les he contado, considero que estos son los mejores micrófonos del mercado actualmente para los creadores de contenido. ¿Que no son los más baratos? Pues no, pero su relación calidad-precio vale la pena. Y todos los accesorios con que vienen valen la pena, así que no se van a arrepentir. La calidad de audio es inigualable, su versatilidad es sumamente buena, su calidad de construcción, materiales, todo, y sobre todo lo que nos interesa es el sonido, es espectacular. Así que, gente, producto recomendado, el Wireless Pro de Rode. Chao, gente.